Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ryszard Kapuscinski dijo que en el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, se tiene que explicar también por qué sucedió. En el mal periodismo, en cambio, solo encontramos la descripción sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico. El periodismo, el bueno, es parte de la literatura. Mucho se discute de sus diferencias y de reglas que deberían seguirse, pero los buenos periodistas tienen su particular estilo, sus reglas personales y sus estrategias derivadas de experiencias propias. Rosa Montero, por ejemplo, dice esto: el periodismo al que me dedico, que es el escrito, de plumilla, como dice ella, de articulista y reportero, es un género literario como cualquier otro. Como cualquier otro, equiparable a la poesía, a la ficción, al drama, al ensayo, y puede alcanzar cuotas de excelencia literaria tan altas como un libro de poemas o una novela. Y además de la calidad, Kapuscinski afirma que es indispensable una cualidad que no muchas personas poseen. Dice: para ejercer el periodismo, ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser grandes y buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. ¿Usted qué opina de esto? ¿Será de verdad esto una verdad periodística? Hoy recomendaremos libros de literatura y de periodismo inscritos bajo la etiqueta de este género. Además, contaremos una breve historia de escritores, leeremos un gran principio de alguna obra, traeremos algo de la mesa de novedades y hablaremos de algún malestar en la cultura. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La gran respuesta del periodismo escrito contemporáneo al desafío de los medios audiovisuales es descubrir donde antes había solo un hecho, al ser humano que está detrás del hecho, a la persona de carne y hueso, afectada por los vientos de la realidad. A la avidez de conocimiento del lector no se le sacia con el escándalo, sino con la investigación. No se le aplaca con golpes de efecto, sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto. Cada vez que el periodista arroja leña al fuego fatuo del escándalo, está apagando con cenizas el fuego genuino de la información. Con estas palabras definió Tomás Eloy Martínez al periodismo. Él mismo es uno de los ejemplos superiores del periodista y el escritor. Este gran narrador argentino, reportero, columnista, director de periódico, escribió al menos 2 grandes novelas aclamadas por la crítica y elogiadas por los lectores: La novela de Perón y Santa Evita. 2 portentos de trama histórica e intensidad prosística muy cercanos al periodismo. Hay una novela de Tomás Eloy Martínez que a mí me hechizó, una de las últimas, si no es que la última que escribió antes de morir, Purgatorio, la historia sutil e intensa, fina y salvaje de un desaparecido durante la dictadura asesina de Videla y su extraño recuento con la mujer de su vida. En este gran autor desaparece el falso dilema entre periodismo y literatura. Le cuento lo siguiente: Javier Valdés Cárdenas, él experimentó en sangre propia, en cuerpo propio, lo que significa denunciar a través del periodismo los hechos que ocurren en nuestro país hoy en día. Este escritor sinaloense, nacido en 1967, fue asesinado por el narco en Culiacán. En su libro, Con una granada en la boca, recopila verdaderas historias de terror protagonizado por el narco, ese peligro criminal que está en todos lados y que pocas veces tiene nombre y apellido. Por ejemplo, Valdés narra la historia de Carla Flores, quien resistió con una granada calibre 50 incrustada en la boca, hasta que después de 9 horas lograron operarla para quitársela sin que explotara. Así como usted lo oye. Historias desaforadas. De hecho, en el prólogo de este libro, el autor afirma lo siguiente, vale la pena escucharlo:
Tengo que escribir lo que veo y lo que escucho. Tengo que levantar la voz para que sepan que el narco es una plaga, un devorador que traga a niños y mujeres, devora ilusiones y familias enteras. Tengo que decirlo con miedo, indignación y tristeza. Así escribió este periodista notable, Javier Valdés. Isabel Fonseca se dedicó durante 4 años a convivir con uno de los grupos humanos más misteriosos del mundo, los gitanos. En su libro, Enterradme de pie, retrata la vida de la familia Papusa, un grupo de gitanos polacos nómadas que viajaban a caballo con los hombres por delante y las mujeres y niños por detrás. En sus carruajes transportaban sus instrumentos con los cuales daban espectáculos. Las arpas iban desde las poblaciones lituanas hasta las Tatras orientales. La autora da luz acerca de uno de los pueblos menos entendidos, cuyos nombres han sido perseguidos, discriminados, sujetos de sospecha, obligados al nomadismo y después al asentamiento forzoso, apartados de la historia. Los negros de Europa, como son llamados los gitanos, tienen por lo menos una narrativa de elocuente y clara parte de su vida. Retratos y encuentros, escuche usted bien, retratos y encuentros de Gay Talese es sin duda uno de los clásicos del periodismo contemporáneo. Este libro reúne crónicas y entrevistas de este extraordinario autor. Incluso ofrece un texto titulado Orígenes de un escritor de no ficción, en el que Talese describe su estilo a medio camino entre la investigación y la literatura. El autor, con el oficio de un artesano, logra retratar a los personajes más disímbolos de Nueva York, desde una señora de la limpieza hasta el mismísimo Frank Sinatra, con maestría y oficios literarios únicos. Gay Talese. Historias de escritores y escritoras. En Argentina, durante la dictadura militar llamada cínicamente Proceso de Reorganización Nacional, un periodista fue asesinado por los grupos de Tarea y su cuerpo desaparecido para siempre. Rodolfo Walsh, quien se negó siempre al exilio y se quedó a hacer frente al terrorismo de Estado. Su primera novela, Operación Masacre, es anterior a Sangre Fría de Capote y La corriente del nuevo periodismo, pero ya contiene todos los elementos que conjugan el género literario con el periodístico. La historia gira en torno a los fusilamientos clandestinos después de un fallido levantamiento en armas y vaticinaba la violencia que vendría tras el golpe a manos del sanguinario dictador Videla. Walsh fue fundador de Ancla, la agencia de noticias clandestina que circulaba información como denuncia o como forma de denuncia en medio del terror. Alguna vez dijo esto: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompe el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror, haga circular esta información. Walsh. Considerado un clásico de la literatura, Ernest Hemingway supo derrotar el falso dilema, como decíamos, que opone al periodismo y a la literatura, al grado de que en muchas de sus historias se confunde la ficción con el periodismo. Le traemos a usted, como los vagoneros del metro, el inicio de El viejo y el mar, tal vez el más conocido de los libros de Hemingway. Escuche usted este principio. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo, y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo un muchacho,
Pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote, que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrolladora al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar, y eran alegres e invictos. «Santiago», le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote, «yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero». El viejo le había enseñado al muchacho a pescar, y el muchacho le tenía cariño. «No», dijo el viejo, «tú sales en un bote que tiene buena suerte. Sigue con ellos. Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante 3 semanas». «Lo recuerdo», dijo el viejo, «y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerlo». «Lo sé», dijo el viejo, «es completamente normal. Papá no tiene mucha fe». «No, pero nosotros sí, ¿verdad?» «Sí», dijo el muchacho. «¿Me permite brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a la casa». «¿Por qué no?», dijo el viejo, «entre pescadores». De la mesa de novedades traemos aquí de Edgar Gueret, Tuberías, publicado en Sexto Piso, en coedición con la UNAM y con literatura de la UNAM. Como usted sabe, este exitoso escritor ha sido publicado por Sexto Piso. Este libro fue escrito cuando él tenía 20 años. Cuando realizaba el servicio militar, Gueret, en su natal Israel, vivió la trágica muerte de su mejor amigo. Esto cambió su vida y una de las consecuencias más radicales que tuvo aquel acontecimiento es precisamente este libro, Tuberías, Sexto Piso. Apareció hace poco en literatura Random House este libro de Sergio González Rodríguez, que murió hace apenas algunos meses. González Rodríguez hizo una obra importante que se dividió en el ensayo, en la narrativa y también en el estilo y el ensayo personal. Este libro concentra y reúne todos estos géneros en los cuales incurrió González Rodríguez. Teoría novelada de mí mismo. Es una biografía, una autobiografía, es también un ensayo personal, es también una indagación en el mundo que rodeaba a Sergio y también una declaración literaria y de género. Hay aquí una teoría del fantasma que no puede ser sino inquietante en alguien que cuando terminó de escribirlo tenía ya muy poco tiempo de vida. Teoría novelada de mí mismo de Sergio González Rodríguez.
Gracias a que Tomás Eloy Martínez tiene la firme convicción de que el periodismo es un acto de libertad, escribió La Pasión según Trelew, donde narra la versión más cercana a la verdad, que nada tiene que ver con la oficial, de lo ocurrido en 1972, cuando fusilaron a 16 guerrilleros. De hecho, fue despedido de la revista Panorama por haber señalado, en versión oficial, que en ese acto se había derramado sangre sin un juicio justo y que por lo tanto iba a correr sangre. Y lo peor es que tuvo razón. Eloy Martínez viajó a Trelew para conocer de primera mano lo ocurrido y se encontró con la primera manifestación pública contra el régimen militar. 12,000 personas protestaron por la toma de prisioneros. Fue tal el impacto del libro que fue quemado durante la dictadura en la Plaza de Córdoba y se prohibió durante mucho tiempo. En 1975, el autor fue amenazado y tuvo que exiliarse en Caracas. Romper el silencio es un libro que reúne a 22 periodistas de diferentes lugares del país que cuentan sus historias en las que las amenazas y el hostigamiento por parte del crimen organizado es el pan de cada día. Las preguntas que se responden son: ¿qué significa vivir en una zona violenta? ¿Y qué ha perdido la sociedad cuando se ha agredido a periodistas? A partir de estas preguntas básicas, los periodistas desarrollan crónicas escalofriantes a través de ejercicios literarios notables. Si se trata de periodismo, le digo algo, vale la pena revisar la obra periodística de Gabriel García Márquez, por ejemplo, Textos Costeños. Yo traigo aquí una vieja edición, hay una nueva, muy buena, en la editorial Diana. Ahí se recogen, y aquí en este libro, los primeros acercamientos al periodismo, cómo la vena literaria aparecía ya en su deslumbrante prosa. Escuche usted bien, tenía 21 o 22 años. Se puede encontrar el siguiente texto donde García Márquez habla sobre el nuevo jefe de redacción. Escuche usted, un nuevo, inteligente y extraño personaje se ha incorporado a nuestra mesa de redacción. Se presentó cualquier día precedente de no sé qué desconocido país situado al norte de la extravagancia. Un hombrecillo intrascendente, desprevenido, que movía el más difícil y pintoresco mosaico de gesticulaciones. Hoy es nuestro cotidiano y benéfico dolor de cabeza. Desciende de su pedazo de papel y se nos asoma por la máquina por encima del hombro. Hemos empezado a escribir una nota y él, como todo un profesional de la sinceridad, nos grita al oído con una voz de regañadientes: usted, señor García, nunca aprenderá a escribir, tuérzale el cuello a ese cisne decadente, déjese de tonterías y diga cosas que tengan sustancia. Hay que iniciar una campaña contra la frondosidad lírica, eliminar esa adjetivación a 2 por centavo. Una verdadera labor de sanidad literaria. Este es, en 2 platos, el miembro más útil de nuestra redacción. Le explico esto. Una novela cimbró el mundo con su publicación en el año de 1966. Sí, quizás lo adivinó usted. A sangre fría, de Truman Capote. El resultado de una investigación exhaustiva sobre el asesinato de una familia entera por 2 ladrones de poca monta que esperaban encontrar miles de dólares en la casa de las víctimas. Las técnicas narrativas que despliega Capote son tan periodísticas como literarias, y de hecho, A Sangre Fría se considera hoy en día como la novela fundacional de la corriente del nuevo periodismo. Esta corriente, cuyo nacimiento se ubica en Estados Unidos con las obras de Truman Capote, Gay Talese, Thomas Wolfe y Norman Mailer, tuvo eco en el mundo entero para adentrarse en la noticia y convertir un reportaje periodístico en una historia que buscara los motivos y hablara de personas reales con quien el lector pudiera formar y tener un vínculo. Ahora vayamos al pasado, de momento a México. Estoy pensando en el año de 1901 y aquí traigo libros de esos años. Un grupo de escritores mexicanos que representan como nadie al escritor periodista. Los últimos 30 años del siglo XIX cuentan la historia de un sueño, el del México moderno. La literatura y el periodismo relatan la trama de esa ambición. Algunos escritores jugaron muchos de sus talentos y su fuerza creadora al periodismo. Menciono algunos, y aquí traigo:
Ángel de Campo Micros. Por cierto, este libro de El Bar, La vida literaria en México en 1900, es fundamental para entender la ciudad. Heriberto Frías, José Juan Tablada, de quien traigo aquí un tomo de su diario. Ahora bien, Alberto Leduc, Ciro B. Ceballos, Bernardo Couto, Balbino Dávalos, Amado Nervo, Luis G. Urbina. Los unió un fantasma que les quitó el sueño, el periodismo, su amor imposible, o mejor, fue uno de esos amores que matan, del que siempre se quejaron y al que nunca pudieron abandonar. ¿Fueron acaso contra sí mismos periodistas indomables y modestos redactores de las oficinas que montaron los nuevos diarios de Rafael Reyes Espíndola, uno de los primeros empresarios periodísticos de México? Sí, el que fundó El Imparcial. Todos estos escritores fueron además poetas y narradores, autores de ficciones y emociones narrativas y poéticas. De allá viene, de esa época, la larga tradición según la cual los grandes escritores mexicanos siempre han sido destacados periodistas. Dediquemos entonces un espacio, así sea breve, a un periodista escritor, a la leyenda de Julio Scherer García, que será atravesada por la neblina del tiempo y se convertirá en una verdad intocable, como un monumento. No es para menos. Scherer fundó el periodismo moderno mexicano. Hay un antes y un después de su obra. Yo crecí y aprendí a leer en periódicos que hizo Julio Scherer, es decir, ese momento en el cual la prensa abandonaba las sombras, donde sometía sus contenidos al poder a través de componendas y buscaba en cambio la intemperie de la libertad de expresión. Entiendo que una historia del periodismo mexicano del porvenir incluirá entre sus numerosos capítulos al menos estos momentos culminantes de la transformación de la prensa. La prensa combativa del siglo XIX, esa que escribieron liberales, escritores y periodistas capaces de escribir un soneto y luego una defensa brillante de la República, una crónica de la Alameda y más tarde una solfa contra el invasor. Puede decirse que los dos centros neurálgicos de este periodismo fueron el siglo XIX de Ignacio Cumplido, también lo dirigió Zarco, por cierto, y el Monitor republicano de Vicente García Torres. En esas páginas se transformó la prosa narrativa. Los periodistas de entonces fueron calificados por Cosío Villegas como una de las generaciones más brillantes que ha dado México. De eso trata el periodismo que se fundó en 1900 y que tuvo un momento culminante en los periódicos que hizo Julio Scherer García. La prensa en México. Como toda la semana usted encontrará aquí en este breve espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Que una cosa sea verdad no significa que sea convincente, ni en la vida ni en el arte. Truman Capote. Llegamos al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un mundo.